¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos de retornar un poquito más adelante en el año de lo que pensábamos, pero después les vamos a dar las explicaciones, con los deseos de retornar con ustedes y de actualizarnos a propósito de lo que acontece en nuestro país y en el mundo. Hay muchas cosas para la jornada de hoy, por ejemplo. Yo ya me voy corriendo con mis compañeros porque realmente hoy el tiempo es oro. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas noches, Jorge, acá. Muy feliz de estar nuevamente en una segunda temporada de Periodistas que se demoró, se hizo desear, pero acá estamos nuevamente. No es poco. ¿Cómo le va, don Alfonso? ¿Cómo anda, Jorge? Contentísimo también de que estemos todos juntos de nuevo. Sí. En un año diferente, mejor, esperemos, desde el punto de vista de la salud. Y bueno, contentos. Sí, volvemos mejor. Volvemos con vacunas, volvemos con una serie de cosas. Yo vuelvo con este libro también, que es de Alfonso, que me tiene realmente muy atraído. Allí está. Es un libro realmente, te felicito, Alfonso. Gracias. Muy buen trabajo. Ya hablaremos quizás. ¿Estás contento? Estoy muy contento. Conspiración. De bombas, espionaje, amenazas y muerte en democracia. No es poca cosa, Hechos ocurridos a principios de los 90. Fue una larga investigación acá y en Chile. Y lo que más me costó es que son varios casos distintos. Pero todos tenían, evaluándolo, investigando, uno vio que había un hilo conductor que se verá ahí. Claro, y hechos relativamente recientes además. ¿Cómo le va, don Diego? ¿Cómo andamos, Jorge? Qué alegría verlo. ¿Cómo está? La verdad, ¿no? Eso que para mí está terminando el 2020 y arrancamos ahora el 2021. Fue como un largo 2020, ¿no? Que arrancó el 13 de marzo y estaría lentamente terminando, estaríamos en una transición hacia algo más normal que sería el 2021. Metafóricamente hablando, ¿no? Con ganas de ponerme a tiro con todo lo que ha pasado este año. Sin duda, sí. Yo recibía mensajes de él, hablábamos, él estaba desesperado por volver, porque había polémicas, cosas, temas, dice, yo quiero estar en eso. Quiere estar. Él quiere estar donde hay polémica. Quería estar. Sí. Debemos explicarles que retornamos en el mes de noviembre porque pensábamos hacerlo mucho antes, ¿verdad? Porque se ha cumplido en este canal, en el canal del Estado, se ha cumplido con todos los protocolos que exigía esta situación tan especial que estamos viviendo todavía. No lo olviden, estamos viviendo, estamos mucho mejor. Estamos vacunados, aquellos que no han deseado vacunarse lo respetamos, pero tenemos, digamos, elementos que de alguna manera nos hacen un panorama mejor. Cecilia, adelantame algo de lo tuyo. ¿Qué programa tenemos hoy? ¿Sí? En principio decir que, bueno, que ya está por aquí, va a entrar en unos minutos nada más el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y a propósito de eso también preparamos un informe que vamos a estar presentando el programa que viene con un testimonio realmente estremecedor del corazón propio del sistema carcelario, así que vamos a compartir un adelanto hoy para que el ministro también pueda dar sus apreciaciones al respecto. Me parece fantástico. Van a estar con nosotros el ministro del Interior, como le dijo Cecilia, va a estar con nosotros el doctor Rafael Radi y... Exactamente, científico, todos lo sabemos, doctor en medicina, doctor en bioquímica, profesor titular de la Facultad de Medicina de la UDELAR y presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Sí. Todos lo conocemos. Un talento. Hay muchos temas para hablar. Un talento, realmente un talento. Hincha de Liverpool, jugó al básquetbol del Liverpool. Ahí no sabemos si fue un talento. Fue profesor Capaz que talenteaba. Vamos a hablar con él. Sí. Fue profesor de guitarra, profesor de inglés. Y está aprendiendo el bandoneón. ¿Está aprendiendo el bandoneón? Muy bien. Estoy chavando, capaz. Lo cierto es que hablaba y se callaba el país. Para esta jornada. Te voy a sacar, Jorge, a pasear por Montevideo, por el arte callejero de la capital. De un tiempo a esta parte hemos visto cómo se ha intervenido la ciudad desde el punto de vista artístico, murales, grafitis, tags, stencils, o sea, realmente el arte copó las calles, copó los muros, copó las paredes, que ha generado tensiones también eso, ¿no? Sí. Ha generado discusiones, polémicas. Con Manu Riguar, es una persona que se dedica a registrar justamente ese arte callejero. Estuve recorriendo una parte que está lleno de murales y diferentes manifestaciones artísticas. Señores, así comenzamos. Así comenzó Periodistas. ¿Vamos a la presentación?
Está el ministro Luis Alberto Heber con nosotros, como estaba anunciado. ¿Qué tal, ministro del Interior? ¿Cómo le va? Porque hay que recordarlo, antes fue ministro de Obras Públicas. ¿Cómo fue la transición? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Alfonso, Diego, Cecilia. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, es un placer además estar inaugurando este año el programa, realmente. Un gusto estar acá. La transición fue radical, sí, claro. de pensar en rutas, en cómo empujar para que se concreten las obras, que es todo un desafío en la administración estatal, ¿no? Llevar a que empiecen las obras es parte integrante de una tarea de todos los días, y la elaboración de un presupuesto que es el plan quinquenal, que es lo que uno se preparó en transición. Nosotros tuvimos 3 meses sabiendo que había ganado la coalición multicolor y que el presidente nos había designado para estar como hombre de su confianza en el Ministerio de Transporte. Tuvimos 3 meses de mucha intensidad en la transición, incluso con el ministro anterior, con Víctor Rossi. Así que usted iba avanzando en esa línea y debió pegar el salto al Ministerio del Interior. Y la desgracia que tuvo el país y el Partido Nacional, en forma muy especial, por la desaparición física de Jorge Larrañaga, amigo nuestro personal, llevó a una decisión que, bueno, está dentro de los planes que uno tiene. Cuando uno forma parte de un equipo, no elige dónde jugar. El director técnico dice, bueno, estaba jugando de atacante de esta manera, tenés que bajar a defender, porque nos quedamos en un jugador clave, como era Jorge, en el esquema que tenía la coalición multicolor para jugar este partido. Entonces, primero, confianza. Segundo, quizás el hecho de que uno pueda ser polifuncional en esto Está bien. no nos quita mérito, y que bueno, ahora, ¿qué y país aprender sobre seguridad, Jorge, porque eso, ¿qué país encontró en materia de seguridad? Jorge, ¿me dejas hacer una previa? Porque Pero Jorge iba a empezar con la seguridad. Sí. ¿No se le fue la mano con los 50 años, Gatón, así? No. Estábamos hablando del ministerio, por eso. No, porque es la ley que el mismo Frente votó para que todas las concesiones que en el puerto existen, que tenían como techo 30 años, pasaran a 50. Y si uno mira en el mundo las terminales de contenedores y el volumen de inversión que se tiene que hacer, a veces necesita muchos años para recuperar la inversión. Por eso las inversiones en Valparaíso son de 75 años, en Europa son de 90, de 99 años. Entonces yo enumeré una cantidad de inversiones cuando hablamos de inversiones de envergadura. Acá lo que no se puede estar olvidando es que vamos a tener 450 millones de dólares de inversión, que es la mayor inversión que ha tenido el puerto de Montevideo en toda su historia, desde que se fundó el puerto. No hay otra inversión en la historia de ese volumen, que va a ganarle al mar y que a la vez que le gana al mar obliga a que esa inversión se haga en los primeros 5 años. O sea, ellos son los que tienen, los belgas son los que tienen que ir a recuperar su inversión buscando mercado afuera. No es que me puedan venir a decir, no, miren, podemos alargar porque no me ha ido muy bien en la lucha entre puertos. ¿Y en cuánto tiempo amortizan? Y otra, no se puede saber, porque son ellos los que tienen que cobrarse de una inversión multimillonaria de 450 millones de dólares. Podemos decir 10 años, podemos decir 20, puede llevarlo 50. Eso no es un tema nuestro. El tema nuestro es que cambiamos un giro, una concepción distinta del puerto. Antes se miraba a un puerto que estaba detenido con un conflicto interno que generaba parálisis en la inversión, parálisis en el empleo. ¿Qué hizo la coalición multicolor, en este caso conmigo al frente del ministerio? Sacar al puerto a competir afuera, no adentro. Entonces, todos los cuestionamientos parten de una base, de una visión equivocada del tema del puerto. El puerto de Montevideo tiene que competir con Buenos Aires, tiene que competir con La Plata, tiene que competir con Río Grande. Y ese partido es fundamental que lo tengamos que dar,
porque de tener éxito dejamos de tener o transformamos un puerto feeder. Un puerto feeder es un puerto que va solamente a tener barcos de mediana dimensión y que después va a tener que completar su carga en otro puerto y por lo tanto los costos van a aumentar. Entonces, si nosotros... por alto a los abogados la cláusula que después se incorporó Cabildo Abierto? No, era un ángulo que no lo habíamos visto, fue una observación correcta y como todas las observaciones que pueden ser y mejorar un contrato, lo aceptamos. Claro. Lo cierto es que el puerto de Montevideo va a haber un antes y después. Y como la fuerza política que me cuestionó y que sigue cuestionando y por lo tanto hizo una denuncia a la justicia que con mucho gusto iremos a explicar porque nada tenemos que esconder de algo que para nosotros es revolucionario y transformador de nuestro país, porque el Uruguay nace en función de su puerto y su puerto es fundamental en lo que puede ser los costos que la producción tiene que tener y bajar, generar escala para bajar costos fijos. Claro. No, yo Perdón, Jorge, que te interrumpí. Estoy en el Ministerio del Interior, pero no rehuso lo último a la propósito de esto, pregunta. Sí, ministro, porque tenemos que entrar en otros temas que son Sí. también muy importantes. Pero yo supongo que la pregunta de Alfonso de eso de los 50 años tiene que ver con que hoy vivimos en un mundo donde hay una aceleración de la historia. Las cosas que ocurrían antes en muchos años ahora ocurren en un periodo mucho más breve. Sí. ¿Usted imagina el mundo, el Uruguay dentro de 50 años? No, yo lo imagino en los próximos 5 años. Por eso vamos a tener 450 millones de dólares de inversión y empleo. Sí. Yo no quiero esperar. Y menos que se paralice el puerto de Montevideo. De brazos cruzados, iba a estar en el despacho mío mirando como si el conflicto Montecom-TCP y cuál era la razón. De brazos cruzados mirando por la ventana. Capaz que le reclaman que tenía que haber pedido poco más, como se le reclamó al gobierno anterior de Siempre, y bueno, también se nos puede reclamar, ganamos 3-0 y piden que ganemos 5-0. Y sí, eso siempre pasa. En el entendido que... Pero hay que ganar, dice porque que ganaron 3-0. hasta ahora sí ganamos, sí. Ganamos empleo, ganamos desarrollo. Ganamos. Es la mejor inversión que ha tenido el puerto de Montevideo en su historia y no sé si de las más importantes que podamos tener en el futuro. Yo no solamente estoy convencido, sino que lo defendí en el Parlamento y lo defiendo en todos los foros, porque estoy realmente convencido que es lo mejor que pudo haber tenido el país. Hacemos un punto aquí y entramos en el tema entonces de seguridad. Sí, claro. En el mundo hoy la seguridad es un gran Claro. tema, es un gran asunto. Incluso los otros días leía un suplemento del siglo XXI hasta ahora, de una publicación española, en donde se señalaba concretamente que este medio siglo hasta el año 2050, el tema de la seguridad va a ser prioritario para los estados. Incluso que algunos estados pueden desaparecer si no toman los recaudos suficientes para darle a su población, a sus ciudadanos y a toda su estructura los niveles que hoy podemos estar conociendo. Claro. ¿Cómo encontró nuestro país, Luis Alberto, en ese sentido? Bueno, yo encontré la administración ya con un envión muy fuerte que le había dado el Guapo, ¿no? O sea, yo cuando asumí hablé de continuidad en muchas de sus políticas, en todas sus políticas. Podrá haber nuevos temas, pero la base de lo que es una política de Estado, política de gobierno, pero Sí. no es de Estado porque está siendo cuestionada por una fuerza política, y no lo es, debería serlo. Pero no estamos frente a esa situación, estamos en una situación totalmente distinta a la que se tomó en el gobierno. ¿Por qué? Y bueno, el delito venía en ascenso. Todos escuchamos al presidente Vázquez, que Dios lo tenga en la gloria, porque desde el punto de vista personal yo siempre me llevé muy bien con el presidente Vázquez. Lo fui a visitar como presidente del directorio varias veces. Y fui a las reuniones de Torre Ejecutiva como presidente del directorio por un llamado a buscar proyectos de ley para sostener, cambiar, transformar el tema de la inseguridad que vivíamos en seguridad. Y aportó el Partido Nacional. No nos llevaron muchos de los temas que nosotros llevamos a ese lugar. Cuando gana el Partido Nacional, cuando gana la coalición multicolor, primero en el Partido Nacional, porque este tema lo veníamos hablando
y teníamos una discusión interna también con Jorge, ¿no? Jorge había establecido las firmas para un Uruguay para vivir sin miedo. Recuerdan que solamente en un punto nosotros estábamos en desacuerdo, porque si no hubiéramos acompañado con las dos manos, porque su gran mayoría nosotros estábamos de acuerdo con los planteos que Jorge había hecho en esa etapa plebiscitaria. Pero lo cierto es que el delito ascendía en todos sus niveles. Rapiña, el presidente había dicho 30% de rebaja, se había comprometido. Aumentó muchísimo. Yo hoy no tengo los números como para afirmarlo, porque cada comita que digo puedo ser mañana interpelado. Hoy cuestionan sus números. No pueden cuestionarlo porque son los mismos gente y los mismos métodos que lo hacían cuando estaba el ministro de Interior. Pero hay cambios en el procedimiento de las denuncias. No hay cambios. Yo en lo personal tuve una recepción de denuncia en una tablet que luego tenía la obligación de ir a contrastarla a la comisaría para que justamente, a la seccional, perdón, para que se ratificara esa denuncia, si no, no. Y supongo que como en mi caso, como era una cosa menor, mucha gente de repente opta por no ir a ratificar esa denuncia. Bueno, lo que yo te puedo decir, Cecilia, es la metodología y la gente que lo hace. Es que es lo que está cuestionando, no el tema, es otro cuestionamiento diferente. El de las si se reciben las denuncias en la tablet o no. Nosotros pusimos más tablets y pusimos un sistema por el cual la tablet no se la lleva al policía, sino que la deja el otro turno para que siga actuando con la tablet. O sea que la tablet está funcionando. En las comisarías, perdóname, Alfonso, déjame terminar el contexto. Lo que cuestiona el Frente Amplio es la metodología. La metodología no cambió. No, y lo que, bueno, es otro tema. Lo que cuestiona el Frente Amplio es la metodología. Y la gente es la misma. Nosotros cuestionábamos cuando estábamos en oposición, cuando partían los meses, porque no terminaban el mes para dar decían hasta el 20 de septiembre. ¿Pero por qué hasta el 20 de septiembre? Esos eran los únicos cuestionados. Nunca cuestionamos la metodología ni la idoneidad de la gente que estaba haciendo el observatorio. Esto es en el observatorio. Bien. Entonces, en función de eso se dice, ¿hay cambio de metodología? No lo hay. No hay cambio de metodología. ¿Hay cambio de gente? Tampoco lo hay. Es la misma gente, el mismo director y los mismos funcionarios que cuando estaba Bonomi. Entonces, ¿qué es lo que cuestiona? ¿Y de la recepción de denuncias hubo cambio? Bueno, pero eso es otro tema. ¿Pero las cifras no se basan en las denuncias sin ser las de homicidio? Nosotros estamos diciendo en la metodología del observatorio. Después está el tema de cómo se recepcionan las denuncias. Nosotros pusimos números, por ejemplo, en seguridad rural, que se hace la denuncia por teléfono, que no hay que ir a ninguna comisaría ni tablet. Antes no existía. O sea, hemos facilitado posibilidades. Puede ser que en algunos casos pueda haber alguna dificultad mayor para hacer la denuncia, pero ha habido aumento de denuncias. Para mí ha existido. Es más, ha existido la eficiencia policial que además de la baja de los delitos que se anuncian, hay más formalizados y más condenados. Entonces, la razón por la que fuere, si se bajó el delito, ya sea porque no se recepcionan bien las denuncias o por la pandemia, como dice el Frente Amplio, lo cierto es que hay más formalizados y más condenados. O sea, a menos delitos hay mejor eficacia policial. Entonces es una ponderación que no se están haciendo a la labor policial porque hay 2.000 presos más. Cuando hablamos de las tablets, ¿hablamos de denuncias en las comisarías o en los patrulleros? En el patrullero. Sí, eso se puede seguir haciendo. Se hace. Pero hay que ratificarla. Esa era la salvedad. Para que figuren las cifras como denuncia. ¿Eso es un cambio? No lo sé. Yo, si hay que ratificarlo, yo te creo, Cecilia, porque yo en principio creo, pero déjame chequear eso como para poder informar a la población. Quizá no en todos los delitos. En otras épocas de gobiernos distintos, tenía que ratificar la denuncia y muchas veces no la ratifiqué. Bueno, habrá una explicación del tema, voy a preguntarlo mañana, podré informar a Cecilia y a todos los televidentes. Sí. Pero lo cierto es que hay más tablets y se usan más horas. ¿Por qué? Porque no se lleva la tablet el policía, sino que la deja el turno que sigue. O sea, por lo tanto, nosotros estamos recepcionando todas las denuncias. Ahora, lo que hay que poner en el acento es en la eficacia. Digo, la policía profesionalmente está formalizando. ¿Por qué? Porque consigue pruebas. Porque no se puede formalizar, el fiscal no puede formalizar si no hay pruebas suficientes como para formalizarlo.
Y si hay más formalizados es porque la policía está trabajando mejor. O sea, no es el coronavirus, como dijo Mujica hace poco, Sí. cuando en el mundo eso está cambiando, la percepción de que el delito haya bajado por el coronavirus. Mujica, ¿Usted no piensa que eso no Mujica es? siempre dice mucha cosa también. Un día le contestó muy duro Vázquez a Mujica, no tengo que decirlo yo, cuando criticó la custodia del presidente, ¿no? En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Como le criticó, dijo, fue un golpe duro que Vázquez le dio a Mujica. Así que bueno, eso está dentro de lo que se pueda decir. Pero puede haber un mix, ¿no? Puede haber un poco de pandemia, obviamente, hubo incluso trabajos al yo principio no. de la pandemia, puede haber algo también de una mejor gestión del Ministerio del Interior, pero ¿por qué Diego, descartar las otras Diego, posibilidades? Yo no estoy hablando de las causas por qué baja el delito. Pero es importante para replicar esa experiencia, ¿no? Sí, ya sé. Exitosa. Pero yo no estoy diciendo que fue exclusivamente por la movilidad, el dinamismo, el respaldo jurídico, que creo que tuvo la policía, que fue y que previno mucho más delitos. Y hay una cuota indudable que puede haber incidido la pandemia. Pero ¿en qué quedamos? ¿No era que había que tener menos movilidad? Y lo que se le criticaba al gobierno era que tenía en plena pandemia una actitud de permitir movilidad. Entonces, para algunas cosas... Bueno, eso era para controlar la situación sanitaria, ¿no? Pero Diego, es muy claro. ¿Había movilidad o no había movilidad? Hubo movilidad, después no hubo Entonces movilidad. no se puede decir mañana, tiene que haber mucha movilidad. No, en delitos no hubo tantos delitos porque no había movilidad. Bueno, el mismo actor no me puede dar el mismo argumento para distintos casos. No, o me dice que hay movilidad o me dice que no hay movilidad. Me imagino la población quiere saber, o sea, el Ministerio del Interior presenta unas cifras de crecimiento de los delitos, ¿no? Sí, sí. Eso es un observatorio independiente, o sea, que trabajó en el gobierno anterior, ahora sigue trabajando. Y excepto los homicidios. Excepto los homicidios, que en el último trimestre han mostrado un ascenso que tiene que ver también un poco con el aumento de la movilidad, pero saquemos esa variable. La gente se pregunta, bueno, ¿a qué se debe el éxito? ¿Se debe a que estuvimos en medio de una pandemia? ¿Se debe a que esta nueva gestión le dio más potestades a las comisarías para que trabajen, las empoderó? ¿Se debe a la LUC, como algunos correligionarios suyos han dicho, cuando en realidad uno no encuentra una gran correlación entre los artículos votados en la LUC y la eventual baja de los delitos? Bueno, eso depende cómo se mide. Permitime, Diego, hacer un razonamiento como para poder entender. No hay una sola causa. Yo no estoy diciendo que sea la única causa. Y yo tampoco niego de que haya incidido en algunos meses el tema de la pandemia, como cuando en diciembre y enero pasado se cerraban las fronteras y nos metimos todos en nuestras casas, ¿no? O sea, indudablemente que eso tiene que haber incidido. El tema es que los números no nos dan la foto, sino la tendencia. La tendencia en el pasado era subir los delitos. La tendencia del año 2020 y 2021 es bajar. Entonces vos me podés agarrar un mes y decir, che, subió la rapiña. Sí, pero la tendencia del año es bajar. Entonces los números más importantes que podemos tener para ver la tendencia, no quedarnos en el número, el único que dio un número fue Tabaré Vázquez y le erró, que dijo, yo me comprometo a bajar el 30% de la rapiña, y subieron la rapiña. No solamente incumplió, sino que fracasó con Bonomi a la cabeza. O sea, esa situación es tendencia. Entonces yo no me quedo y ni me encierro en los números. Yo lo que preciso, el país, perdón, no debería decir yo, el país precisa más patrulleros y más policías. Y esa es la gran batalla que tenemos que dar en la administración, porque tenemos límites en cuanto al gasto. No puedo comprar todos los patrulleros que preciso, que precisa el país, no lo puedo porque no hay dinero suficiente, y en esta etapa de rendición de cuentas se hizo una prioridad justa, que es atender a la primera infancia y sobre todo temas sociales. Entonces los temas de seguridad nos tenemos que arreglar como podamos. ¿Y qué hicimos? Y bueno, estamos dando una batalla por tener las vacantes necesarias para tener más personal en la calle. Y hemos buscado formas para poder tener patrullas. Hoy, el otro día estuve inaugurando 43 patrulleros nuevos. Entonces, ese es el tema. Más presencia policial y ahí empezamos a dar más seguridad. No porque nosotros no estamos obsesos por los números. Ahora, cuando se me dice,
los números no son ciertos. Bueno, pero están los formalizados y los condenados. Se aumentó el delito. ¿Por qué? Deberían de dar una respuesta a por qué hay más presos, y entre ellos es porque muchos de los artículos que establece la LUC aumenta la pena y saca la libertad anticipada y moviliza a la policía para parar controles que hemos descubierto: asesinos, rapiñeros, droga, en los controles policiales, que antes teníamos que tener todo un plazo previo para poder detener a una persona para pedirle los documentos. Ahí hay delitos consumados. Eso quería ir con el tema de la LUC. O sea, los delitos se consuman, después, efectivamente, logran formalizarlos más rápidamente, eventualmente le ponen más penas, Sí. pero la LUC y la disminución de los delitos, uno no encuentra mucha correlación. Bueno, pero si me dejás terminar, porque a veces los razonamientos son un poco largos y yo sé que los tiempos son difíciles. No, los temas son muchos. Los fiscales también te dicen, en determinadas ciudades del interior, mirá, bajó la rapiña, qué buena esta cifra, bajó un 20 o más arriba de un 20%. Y se debe a fulanito, menganito y sultanito. ¿Y por qué? Porque están presos. ¿Y por qué están presos? Porque no tienen el instituto de la libertad anticipada para en la mitad de la pena poder salir. Ahora, quieren que se deroga la libertad anticipada, entonces los rapiñeros que con agravante, violadores y asesinos por cumplir una buena conducta puedan acceder a la libertad anticipada cumpliendo la mitad de la pena. Entonces no estamos engañando con el código, ¿no? Porque no es verdad. Condenado a 6 años. No, no es a 6 años. A los 3 años el abogado va y presenta la libertad anticipada. Ahora no. Ahora no puede presentar para delitos graves y gravísimos. Eso es se me fue para adelante en el tiempo. Sí, pero me fui para adelante, pero los fiscales dicen eso. No puede haber para esos delitos Ministro, libertad anticipada. Hay controles, hay más aprehensión por parte de la policía. Estamos actuando. Y bueno, y por eso hay 2.000 presos más. Si no, ¿cómo puede haber 2.000 presos más? Por la razón que fuera que bajó el delito. ¿Por qué hay 2.000 presos más? a propósito de esto, ministro, hay otros problemas que tiene para resolver. Sí, Cecilia justamente tiene algo para anotarnos que es muy interesante. Bueno, mucho se ha hablado de lo que depende también el tema seguridad de las condiciones de las cárceles. Hemos tenido muchas noticias al respecto en los últimos tiempos y queríamos compartir con usted un avance de un testimonio que vamos a estar presentando en el programa que viene, de un policía penitenciario, ¿no? Desde adentro mismo del sistema, donde un poco esgrime cuáles son las condiciones en las que trabajan, por los cuales no se puede ni pensar en rehabilitación, sino más bien estaríamos en el escalón de los derechos humanos. Exacto. Estamos ahí para eso, para que ellos estén seguros cumpliendo su condena. Pero al ser 1 o 2 cada 100, 200, es imposible de controlar eso. Diríamos que es tierra de nadie. Y arranca de los grandes jerarcas hasta el más chico. Y hay gente que está presa que tiene mucha influencia con el tema del narcotráfico, por ejemplo, que manejan mucho dinero. Otras con ventas de drogas ahí adentro mismo, ventas de celulares, hasta de armas. Y con eso, con esa plata es que sobornan a los corruptos. Que haya un funcionario cada 30 presos, más o menos. Eso capaz que sería algo lujoso para nosotros que trabajamos ahí en ese infierno todos los días. Cuando vos llegás a querer controlar la situación ya terminó, pero por ellos mismos, porque ya hicieron lo que tenían que hacer. Ya mataron a quien tenían que matar, ya lastimaron a quien tenían que lastimar. Les da el tiempo y les sobra. Y ellos eso lo saben, ¿no? Y te tenés que ir, ¿qué vas a hacer si tenés 2 lanzas, 4, 6, apuntándote y que te llegan a rozar también las puñaladas? El señor es policía en estos momentos, ¿verdad? Policía penitenciario con más de 10 años de experiencia, que lógicamente reserva su identidad por razones de seguridad, pero que un poco cuenta, si bien admite que no es parejo en todo el sistema penitenciario, sí se vive en estas condiciones, lo que está obviamente ratificado por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit. Pero, ¿por qué estamos hablando de rehabilitación cuando hay que hablar de derechos humanos en un país donde todos, a ojos vista, vemos que no se respetan los derechos humanos? Sí.
Y lamentablemente hace décadas que pasa esto. Yo mostré en la interpelación el estado de las cárceles cuando las recibió Jorge Larrañaga. Espantoso, horrible. No se puede entender cómo se pudo haber llegado a esos niveles de destrato, de violación de los derechos humanos. O sea, ¿Se mejoró eso? Bueno, se está mejorando, se está mejorando. Lo que es cierto es que yo no estoy negando nada de lo que dice el policía. Es verdad. Nosotros tenemos un grave problema en esta situación. Ahora, el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿es esta realidad? No. ¿Tenemos esa realidad? Sí. No todo es así. Tenemos en el 10, en el 11, en el 3, en el 4, que son los módulos de CONCAR, también algo en Libertad. Horrible la de Canelones, yo estuve visitándola personalmente, o sea, no me van a decir, el jueves voy a estar en la unidad 6, que es allá en Punta Rieles. ¿Qué es lo que impide que Visitando haya la un PPP. policía cada 20, 30 reclusos como reclama? No tenemos policías. Nosotros estamos haciendo un llamado, y hicimos un llamado el año pasado, para gente en Montevideo y Canelones para evitar aquello de que se va una semana a visitar a su familia y después vuelve una semana. Entonces quería Jorge, y yo también, que se buscara que ingresaran policías en INR en la zona metropolitana. No se presentaron. La gente no quiere ir a trabajar ahí. Y ahora quisimos, y hemos ampliado el llamado a ingresar a la policía en todo el país. Y generalmente vienen de Artigas, de Rivera, de Cerro Largo, de Tacuarembó, de 33. Cobran en fin, un viático que va no, entre 1.000 y horrible. 2.000 pesos. Pero, sí, Eso pero- no estará dentro de las causas por las cuales un policía no elige ir al sistema penitenciario. Seguramente habrá mucho de eso. Pero lo cierto es que nosotros son las armas que nosotros tenemos en momentos de pandemia, en momentos de restricción del gasto, lamentablemente, porque no teníamos ingresos, porque el país se detuvo en su economía y por lo tanto apelamos a que poder extremar los recursos para poder cubrir. Ahora estamos llenando vacantes, sí estamos llenando vacantes. Hoy se queda corto el policía. Nosotros en el módulo 11, que es el más bravo, nosotros tenemos en los turnos 4 policías de día y 1 de noche para 750 presos. Es imposible que Imposible. se controle la Pero esa situación yo la dije en el Parlamento. Ahora, no puedo poner todas las vacantes en el INR porque después cada jefatura está precisando también para combatir, porque yo dije hoy cuando empecé que necesitaba patrulleros y necesitaba policía en la calle. Entonces, todo nuestra concepción es tratar de buscar un equilibrio como para poder llevar a esos módulos a 8 por día y a 4 de noche. Pero la razón final es que yo en esta semana estoy hablando con la ministra de Azucena para hacer 3 nuevos complejos carcelarios distintos, en donde sean modernos. ¿Y qué quiere decir que sean modernos? Bueno, esto no hay nada inventado. Nosotros no vamos a inventar la pólvora acá, ni el agujero del mate. Hay centros de reclusión en donde un funcionario por arriba del celdario, que no se hacen de 2 pisos ni de 3 pisos, que eso es un disparate, son todos en la misma planta, con espacios verdes, para que puedan salir, para que puedan respirar aire, en donde son vigilados cuando son de alta peligrosidad desde arriba por un policía. Y en ese mismo pasillo controla 60. Ministro, Celdas. brevísimo porque nos queda Sí, nos nada. queda un Pero minuto. digo, Bueno, simplemente quiero para que se dimensionen el problema. Y quedan por lo menos 3 preguntas sí, obligatorias. sí, dale. Una mínima es, se enteró lo de Cerro Largo, obviamente. Las Sí, denuncias, sí, claro. ¿Y cómo ves? Bueno, es un tema que se está investigando hace un año. Está el expediente, hay una denuncia, se denunció por parte del subcomisario que quiere guardar su identidad y lo respetamos. Está hoy en junta médica el subcomisario, pero denunció a toda la jefatura de Río Branco y a los 2 fiscales. Sí, estaba Bueno, es una denuncia fuerte, ¿no? mirando justamente que el Sí, el fiscal de tema- corte pidió iniciar investigación por las denuncias del subcomisario
de Cerro Largo. Una de las cosas que realmente me alertó, perdón, Alfonso, una de las cosas que la me fiscal alertó... quiere denunciar a que lo denuncia. Claro. La fiscal ahora, es la que denuncia por difamación al señor subcomisario, pero eso es lo que hace el fiscal. Nosotros en crimen organizado estamos hace un año y hasta ahora no hemos tenido elementos de prueba, porque la policía tiene que tener elementos de prueba. A veces los vecinos dicen, acá en la esquina hay una boca de pasta base, que se desarma y se arma de noche. No tengo allanamiento nocturno, no hay en el Uruguay. Salvo Portugal y nosotros, en el resto del mundo hay allanamiento nocturno, en el Uruguay no hay. No puedo entrar de noche a esa casa, que no es un hogar, sino que es un expendio de droga. No puedo entrar. ¿Qué piensa del proyecto para liberar a los mayores de 65 años? Pero no me cambies Dale, Alfonso, no me dejas terminar el razonamiento. Cuando yo digo que no puedo entrar ahí, yo estoy diciendo que es difícil el combate. Ahora, ¿todo el vecindario sabe que hay una boca? Sí. Hay que probarlo. Estamos en un Estado de Derecho. La policía no actúa con prepotencia, se lleva a un preso y lo interroga, sino es que tiene que guardar establecido lo que establece claramente la ley. Y por lo tanto, nosotros, si no, nos invalidan la prueba. O sea, el policía tiene una ley de procedimiento policial donde tiene que tener la prueba. O sea, no es solamente saberlo, probarlo. Y por lo tanto, el señor subcomisario tiene que aportar pruebas para aportar a la cantidad de gente denunciada. Y no la hemos visto. Cuando estoy contestando la primera pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en Cerro Largo? Bueno, no hemos tenido elementos de prueba que confirmen las denuncias que hace. Y por lo contrario, la señora fiscal, yo leí hoy que está haciendo una demanda por difamación al señor subcomisario, que está con licencia médica, ¿no? Psiquiátrica. En ese sentido, la fiscal dice y habla del operativo de cómo él se comportaba en Río Branco. Y dice cosas muy duras, y dice cosas muy duras, que tampoco puedo darlas por cierto, ¿no? Claro. ¿Está de acuerdo con la liberación de los presos de Domingo Arena mayores de 65 años? Nosotros no lo hemos todavía definido en el Partido Nacional. No hay un proyecto que presentó Cabildo Abierto. Ha habido, si ustedes me dicen a mayores de 65 años en el sistema penitenciario general, parecería lógico que gente que tiene una larga condena, ¿no?, y que excede eso, bueno, no tenga que cumplir la pena encerrado, ¿no?, en un celdario, ¿no? Pero es opinable. Nosotros todavía no hemos dado esa discusión interna como para tener una posición de partido. Ministro, nos quedó una cantidad de preguntas. Alfonso tenía muchas, Diego también. Quería preguntarle qué campaña esperaba, sobre todo en materia de seguridad social. Sí, que por lo menos sea una discusión seria. Que no se digan cosas como, por ejemplo, que nosotros vamos a privatizar la educación pública. No se pueden decir esas cosas. Hay que responder los razonamientos y los argumentos por el cual se discutió bien en el Parlamento. En el Parlamento se discutió bien. Muy bien, se escucharon razones de un lado y de otro. Muy bien, no entiendo por qué no quieren que nosotros podamos tener una situación de legítima defensa de la policía cuando se anunciaba de que iba a haber gatillo fácil en todo el país, y no ha habido un solo caso de gatillo fácil en todo este año. Y sí ha habido situaciones de gatillo fácil cuando no estaba la LUC en el 2019. Y puedo traer los casos. Bien. Entonces, el tema de gatillo fácil no lo hace una ley, lo hace la actitud. Nosotros tenemos una policía democrática, sujeta a la ley y sujeta y defensora de la Constitución de la República, que tiene que aplicar la ley. Lo que adentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Y eso, los que peleamos por la libertad, lo sabemos muy bien. Y la policía está cumpliendo con ese mandato de este gobierno multicolor que preside Luis Alberto Lacalle Pou, que es un gran presidente. Gracias, ministro, por estar con nosotros en la jornada de hoy. Quedaron pendientes, como decíamos recién, una cantidad de preguntas. 20 segundos para esta. El partido, los partidos. 20, exactamente. Bueno, 100.000 brasileños llegan al Uruguay. Sí. Se van a enfrentar barras bravas de San Pablo con las barras bravas de Río de Janeiro. Sí. ¿Cómo la vamos a pasar nosotros los montevideanos? En paz, tranquilidad. Nosotros hace 6 meses que estamos trabajando en esto. Ya 6 meses, no es de ahora.
tenemos todos los operativos controlados, tenemos contactos con el Brasil. No hay policías brasileros organizando acá la acción de la Policía Nacional. La Policía Nacional es nacional. Podemos tener informes brasileros que nos puedan ayudar. Nos pasamos de los 20 pero estamos segundos. trabajando muy bien en prevenir. Pueden suceder hechos, pero... Como tener la cerveza caliente. Claro, gracias, Tranquilos, ministro. dijo. Un placer. Gracias, ministro. Tranquilos. Dentro de un ratito nada más va a estar con nosotros el doctor Rafael Radi, pero antes, luego de la pausa... Como te decía, Jorge, los voy a sacar un poco a la calle a conocer... tema polémico, ¿eh? Sí, el devenir del arte urbano en la capital, sobre todo. De un tiempo a esta parte, explotaron los muros de Montevideo con artistas que decidieron sacar su arte a las calles. Una pausa breve. Como les contaba, los voy a llevar a la calle, los voy a sacar un poco a pasear por Montevideo, al epicentro de Montevideo, donde confluyen personas de todo el país, que es ahí en la zona de Tres Cruces. Ahí me encontré con Manu Riguar, que es una persona que se ha encargado de un tiempo a esta parte de registrar el arte callejero impulsado por colectivos artísticos que han decidido tomar las paredes, los muros de Montevideo y expresarse. Con Manu hablamos sobre en qué momento se dio esta explosión de arte callejero y también sobre las tensiones que genera el hecho de que mucha gente tome por asalto ciertos muros de la ciudad con las resistencias que puede llegar a traer. Vamos a ver la primera parte. Manu, si tuvieras que más o menos ponerle fecha al momento en que la ciudad de Montevideo empezó a ser copada por el arte callejero, por los murales, por los tags, por los grafitis, por los stencils, ¿cuándo dirías que fue eso? Yo diría que fue alrededor del 2010, 11, 12, 13. Principalmente yo lo relaciono con el surgimiento de las redes sociales, en concreto Instagram, donde ahí surge todo un movimiento, ¿no? Esto del instantáneo que tiene Instagram, de salir, de cazar murales, de cazar. Hay de hecho un hashtag que es Street Art Hunters, que son como los cazadores de arte urbano. Yo lo relacionaría por ahí, y también en esa época surgieron muchos los festivales que se dieron en Montevideo. El Muta, el Festival Guan, todos esos festivales que congregan artistas de diferentes ciudades, también de Montevideo, y ahí genera una movida de impacto más fuerte. A ver, las paredes han sido históricamente pintadas con consignas políticas, futbolísticas. Conocimos hace ya mucho tiempo los grafitis, pero después empezaron a aparecer otros subtipos, ¿no? Los tagueos y después los murales, que creo que fueron los últimos, ¿no? En instalarse. Sí, ahí lo interesante es entender que el arte urbano es heterogéneo. Entonces, esto que tú dijiste, ¿no? El tag, que es la firma, la bomba o la pieza, que son muy vinculados al hip hop, al graffiti más original. Después está el post-graffiti, ¿no? Que ahí entra sí el sticker, ¿no? Se da mucho de salir a pegar stickers, los pósters, que es el paste up, pedazos de papeles, collages, el muralismo entre sí. Entonces, el arte urbano convive entre el vandalismo y el muralismo, y en ese mundo es muy heterogéneo, muy heterogéneo. Pero distinto es las pintadas futbolísticas, no entra dentro del graffiti porque no tiene una concepción estética ni artística. Pero y ahí digo, pues, hablas de la pintada futbolística. Entre el tagueo y la pintada futbolística, ¿qué diferencia encontrás? Es muy distinto porque el tag sí viene dentro del graffiti, ¿no? Esa cuestión de entender que habito la ciudad, de que quiero dejar mi marca, y distinto es la cuestión más futbolística, que es más fanática, es de relacionarte con otros colectivos que piensen similares, o sea, es muy efímero también, tiene otras dinámicas, otros imaginarios. Y vos decías, ¿no? Que la ciudad es un gran lienzo, y en un momento vinieron artistas que dijeron, estos enormes lienzos hay que aprovecharlos, como los que tenemos acá. ¿Quiénes fueron esos pioneros? Qué interesante. Yo creo que en Uruguay el pionero es Joaquín Torres García.
Joaquín Torres García en la década de 1930, cuando regresa de pintar murales en Europa, y también se da la visita de Siqueiros, que era un muralista mexicano, que justamente el muralismo mexicano lo que hizo fue la dimensión social del arte, o sea, sacar el arte del museo a la calle. Entonces, en 1930 se da esa conjunción y ahí, 1940, 1950, se relaciona el muralismo, el arte mural a la arquitectura, y ahí también entra en el medio una ley, donde por eso hoy vemos, por ejemplo, escuelas, hospitales con grandes murales. Y claro, después surge más la cuestión de muralismo contemporáneo o street art, que era lo que te decía, más fines de los 90, principios de los 2000. Hay un gran impulso, ¿no? La gente sale a la calle a pintar, a tomar la ciudad, pero también hay resistencia, ¿no? ¿Quiénes se resisten a que estas paredes no tengan estos colores? Sí, es natural que exista resistencia porque la ciudad está en disputa. La ciudad, justamente, hablabas vos de que, bueno, entendemos que la ciudad es un lienzo creativo. O sea, nosotros habitamos la ciudad y por lo tanto entendemos que la ciudad es el lugar donde podemos expresarnos. Entonces, como hay diferentes intereses, por lo tanto hay diferentes disputas. Y yo creo que lo que es interesante es que como no hay un acuerdo, y dudo que lo haya, o al menos no hay un concepto de qué ciudad queremos a nivel de políticas, a nivel de objetivos, de decir, bueno, en 10, 15 años queremos que Montevideo sea así, lo que ocurre es que todos entramos a los codazos tratando de que justamente nuestro interés prevalezca sobre otros. Entonces ahí, en esto de habitar la ciudad, conviven muchos diálogos, muchos intereses, muchas expresiones, y obviamente el arte urbano no es ajeno a eso. Y cuando un artista, por ejemplo, quiere pintar sobre un edificio municipal o gubernamental, ¿hay más resistencia o hay más apoyo? ¿Cómo la ves? Bueno, depende el edificio, ¿no? Lo que se ha dado muy poco es casos de que la institucionalidad haya incorporado el arte urbano como corresponde. Y con esto digo entender las dinámicas. No es incorporar el arte urbano para, por ejemplo, que uno puede ser de los usos, el interés turístico, o incorporar al muralismo para que después no vengan vándalos y lo tapicen, o incorporar el arte urbano para generar participación ciudadana. O sea, es muy variado. Esa es la zona de Goes, ¿no? Atrás de Tres Cruces, donde hubo hace unos años un festival de murales, y justamente la ciudad, en ese lugar de Montevideo, fue cooptada por artistas. La coda de esta nota con Manu Riguard tiene que ver con otras intromisiones que hubo a la fachada de Montevideo, no necesariamente artística, sino, por ejemplo, de la publicidad, y también esa tensión entre los conservacionistas del patrimonio y los impulsores de la intervención callejera. Bueno, esto porque uno capaz que viene caminando por esta vereda angosta, porque están mirando hacia abajo el celular y ve unos tonos de verdes y no se da cuenta que en realidad a su costado, si cruzara la otra vereda, se encontraría con este tremendo mural, ¿no? Este es uno de los colectivos que tiene más presencia acá en Montevideo, ¿no? Sí, colectivo Licuado. Sí, colectivo Licuado. Florencia y Nicolás. Estamos acá en el muro de la ex cárcel de Cabildo, que en el año 2018, 19, ahora perdí la noción, creo que 2018, se realizó justamente un festival donde se puso en participación mujeres expresas políticas. Y justamente este mural habla de la unión entre ellas. ¿Y qué pasa con los conservadores del patrimonio y el arte callejero? Hay una tensión siempre, ¿no?, entre la conservación y la evolución. Ahí hay choques, hemos tenido choques.
Sí, eso ocurre con cualquier, o sea, el patrimonio en general, obviamente, y la arquitectura está en choque, y no solamente con el arte urbano, también es el caso, por ejemplo, de las marquesinas por 18 de julio, ¿no? Que de hecho lo que hizo fue descubrir obras arquitectónicas, artísticas bellísimas, y ahí también estaba había una resistencia, porque claro, el tema es que quien gana en esta ciudad en disputa es el que tiene dinero, porque si sancionamos, por ejemplo, a un artista, pero sin embargo no nos hemos cuestionado la publicidad comercial o la publicidad política partidaria, que eso también es contaminación visual y también es uno de los que está en disputa. Manu, con este telón de fondo de Fulvio en pintura y hierro, te hago la última, que es sobre la concentración de murales y arte callejero. Por ejemplo, en el municipio B, ¿hay algún tipo de estímulo para sacar el arte callejero hacia los contornos de la ciudad y darle color? Esa pregunta es interesante, Diego, porque en realidad el arte urbano, o más vinculado al graffiti, surge para democratizar el arte. Entonces, ellos buscan más justamente llevar el arte a determinados lugares que no están accesibles a museos, por ejemplo. Entonces es la periferia. El tema es que yo creo que aquí entra lo del tema de la visibilidad, que para ellos la calle es como su galería de arte, ¿no? Donde se muestran y se hacen visibles. Entonces, donde hay mayor concentración de movimiento, de gente, en la centralidad. Pero no dejan de pintar en las periferias o mismo en otros pueblos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la Villa 25 de Agosto, en Aiguá, en Mercedes. Bueno, San Gregorio de Polanco fue los pioneros de generar justamente esa especie como de pueblos museos al aire libre con el arte conviviendo, que eso es una marca, ¿no? Y un atractivo turístico también. Bien, gracias, Manu. A vos. Del arte callejero vamos a saltar después de la tanda a la ciencia con nuestro entrevistado Rafael Radi. Ya venimos. Señores, sí, decía Rafael Radi hace algunos minutos, Diego, y podríamos decir Rafael Radi, creo que todos los uruguayos sabemos quién es. Es un científico al cual le tenemos mucho agradecimiento, como a muchos científicos de nuestro país. Doctor en Medicina, doctor en Bioquímica, profesor titular de Facultad de Medicina, Universidad de la República y presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. No vamos a agregar de sus gustos deportivos, de sus clases de guitarra, de sus clases de inglés, de que está aprendiendo el bandoneón, según dice Diego. Nada de eso vamos a ir agregando. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación y felicitaciones por este segundo ciclo. Tengo el privilegio de acompañarlos nuevamente al comienzo de un ciclo, así que estoy muy honrado por esto. Gracias. Y bueno, éxitos. Gracias. Rafael, está muy distinta la situación a como estaba el año pasado, por lo menos es lo que uno percibe personalmente, ¿no? ¿Verdad? Ahora está la vacuna, hay quienes han preferido no vacunarse, están en su derecho, no sé. Esas son sus propias decisiones. Los números han bajado. Diríamos que la pandemia fue. Han pasado 13 meses de aquel 26 de septiembre o 29 de septiembre que los visité hace un año. Me acuerdo que, haciendo memoria hoy, aquel día, creo que por primera vez aquí hablamos del índice de Harvard. Sí. Aquel 29 de septiembre del 2020 habíamos tenido 23 casos, estamos en la zona verde y recuerdo que dijimos, cuando pasemos los 35 vamos a estar en amarillo y si pasamos los 350 vamos a estar en naranja y lo veíamos como algo muy alejado. Hace 12 meses, en octubre, teníamos 21 casos, pero ya
un mes después, en noviembre, teníamos 200 casos y un mes después, en diciembre, a final de diciembre, teníamos más de 600 casos e hicimos ese primer pico a mitad de enero, que fueron cerca de 1.500, luego bajó y después, cuando entró Gamma, P1, tuvimos la gran segunda parte de la ola que nos afligió marzo, abril y mayo. Obviamente que la campaña de vacunación ha sido extremadamente exitosa. El desacople entre las interacciones humanas y los contagios ha sido evidente, se desplomaron los casos y hoy nos encontramos en una situación que nos permite tener una herramienta de control, que es el Tetris, el testeo, rastreo y aislamiento, pero el sistema Tetris de control tiene una cierta capacidad máxima, por encima de la cual, si se pasa ese umbral, pasamos a otra etapa. Se pierde el hilo, como donde decíamos, se empieza a ¿no? perder el hilo, los porcentajes de positividad empiezan a crecer y nuevamente se empiezan a deteriorar los números de la pandemia, ¿no? Entonces, la trayectoria de la pandemia de acá en adelante, ahora estoy dando una opinión personal, el GACH no está funcionando, antes nosotros teníamos todo el respaldo de un equipo, es la observación que estamos haciendo con algunos que seguimos discutiendo, es que la epidemia en Uruguay está transitando hacia una forma endémica. Van a haber episodios epidémicos, por lo tanto ahora yo creo que se caracteriza mejor como una etapa endemo-epidémica, porque la endemia se va a lograr cuando se logre realmente una estabilización definitiva, cuando se hayan retirado una buena parte de las medidas de control no farmacológico que tenemos ahora y hayamos arribado a una nueva forma de relacionamiento que sea más normal que la que todavía tenemos hoy. Hoy ha habido un aumento de casos, eso bueno, habrá que ver la trayectoria esa, para qué lado va, tenemos apertura de fronteras el 1 de noviembre. ¿Qué tanto tenemos que temerle? Sé que hay otros temas para hablar contigo, sí, pero ¿qué tanto debemos temerle a esa apertura de frontera, a la llegada de los brasileños en el fútbol? Bueno, son todos escenarios obviamente de riesgo, el riesgo lo tendremos que saber gestionar. Obviamente que la llegada masiva de visitantes a fin de noviembre para estos partidos de fútbol son escenarios, desde el punto de vista epidemiológico, complejos, y bueno, ahí va a depender mucho de los cuidados que la población haga, de cómo se respeten los aforos que aún se mantengan, y hay que seguir midiendo, porque en muchos países ha ocurrido que se han relajado las medidas, que luego hay que ajustar un poco. Es bastante impredecible. Nosotros hoy tenemos prácticamente un 100% o cerca de la variante Delta, que es altamente transmisible. Se contiene mucho porque el plan de vacunación fue muy exitoso y la tercera dosis realmente logró un blindaje muy importante, como han dicho quienes están haciendo las medidas del Instituto Pasteur y la Universidad de la República. Entre segunda y tercera dosis hubo un aumento de por 20 del nivel de anticuerpos, algo que fue hasta sorprendente para nosotros mismos. Entonces, en ese sentido estamos bastante protegidos, pero la situación, digamos, desafiante va a continuar y por eso yo creo que estamos en tránsito hacia otro destino, pero todavía no estamos ahí. Tenés un matiz con el propio ministro Salinas ahí. Salinas dijo que estamos en una etapa de endemia, el virus está circulando, nosotros tenemos que seguir adelante con nuestra vida, con los cuidados pertinentes. Tú decís que no estamos en una etapa endémica, sino repetime el término. Estamos en un tránsito. Es un tránsito hacia... Obviamente en epidemiología las definiciones no son matemáticas ni aritméticas, pueden haber visiones que no son totalmente iguales. Más bien ahora estamos en un tránsito hacia, pero en mi concepto la endemicidad de esta patología se va a establecer cuando realmente logremos nuestro nuevo statu quo, al cual todavía no arribamos. Recién ahí podremos decir estamos ante un nuevo estado estacionario, un nuevo equilibrio dinámico, que lo manejaremos como sociedad, decidamos cómo queremos manejarlo. Por ejemplo, ¿los aforos van a volver a ser al 100% o no? Esas son todas decisiones que va a haber que tomar y ajustes van a tener que ser en forma permanente. Pero para que haya una endemia definitiva, no tiene que haber más mutaciones de variantes. Bueno, uno tiende a imaginarlo, pregunto. Sí, está bien lo que tú decís. Obviamente que la biología del virus puede implicar nuevas variantes que sean inclusive más transmisibles que las que está ahora, o en un escenario malo, que empezaran a evadir la respuesta a vacunas, algo que no ha ocurrido hasta ahora. Por lo tanto,
este fenómeno va a continuar por algunos años más. Ser prudentes. Muy prudentes. Creo que nosotros tenemos ahora una situación que tenemos que disfrutar, la estamos disfrutando, Sí. pero también de nosotros depende poder seguirlas disfrutando y que no tengamos otra vez un fin de año complejo. Ahí está. ¿Y medicamentos? Bueno, se ha avanzado, se ha acabado de probar por la FDA y el propio ministro Salinas hemos conversado y ha indicado que Uruguay está muy atento a ese desarrollo, un antiviral por vía oral que se aprobó hace algo así como 3 semanas y bueno, va a ser una alternativa farmacológica que se suma a lo que es la inmunización, que es la gran herramienta que tenemos. Radi, ¿cómo ha quedado parada la ciencia uruguaya? ¿Cómo está hoy la ciencia uruguaya? Porque siempre fue para un círculo estrecho de gente, digamos, la que se conocía, la que se metía en el tema, etc. ¿Le ha servido toda esta movida, digamos, impensada a la ciencia también para mostrarse, no solo para hacer demanda de presupuesto, sino para mostrarse, para que la gente común y corriente valore lo que se hace acá y se dé cuenta de todo lo que se hace en materia de ciencia? ¿Ha servido también para eso? O sea, ¿está en otra posición hoy la ciencia frente a la gente? Sí, la respuesta es sí, y lo evidenciamos a 2 niveles. Por un lado, por lo que es la expresión de la población, a muchos de nosotros, en cuanto a que se descubrió una nueva dimensión, se hizo mucho más visible, una dimensión del país que estaba como muy restringida a ciertos ámbitos. Más allá de que nosotros hacíamos muchos esfuerzos por tratar de mostrar qué hacíamos y la importancia, realmente el impacto que tuvo la pandemia y el rol de la ciencia nacional e internacional visibilizó mucho eso. Y bueno, todo el tiempo personas nos cuentan que les parece importante, que bueno que en Uruguay se hace esto. Algunas encuestas que se han hecho muestran que la población ve la ciencia nacional con muy buenos ojos y que hay que apoyarla. Y por el otro lado, el aumento de la matrícula que tuvo la Facultad de Ciencias, que en 2021 aumentó. Era una facultad que tenía una matrícula estable y levemente descendiente, algo que habíamos conversado con los decanos previos, Juan Cristina y actual Mónica Marín, y este año creció un 45%. Qué fantástico. La matrícula Tremendo. de estudiantes. Es un salto gigante. Tremendo. De muchachos que en 4 o 5 años van a ser licenciados en distintas disciplinas de las ciencias. Y ahí el Uruguay, el sistema político, el sistema académico, la sociedad tiene un rol en cuanto a... La absorción Es un de problema laboral, ¿no? también. Es una oportunidad. Es una oportunidad, Claro, pero puede ser un problema. Pero puede ser un problema porque ya tenemos dificultades para absorber los científicos que hoy formamos. Claro, y bueno, fuga de cerebros tenemos en esos este casos, ¿no? 45% de nuevos jóvenes que se han incorporado a la Facultad de Ciencias y a otras facultades, algo muy interesante, la Facultad de Enfermería aumentó su matrícula un 50%. Entonces son todos profesionales a los que el país tiene que tener una estrategia de captación si es que pensamos que el siglo XXI es el siglo del conocimiento y si la ciencia y el conocimiento forman parte de un modelo de desarrollo nacional. Entonces, en eso, la Academia Nacional de Ciencias, las universidades, los institutos de investigación, la sociedad y el gobierno tendremos que ponernos de acuerdo y ver cómo movilizamos esto para los próximos meses y años. La verdad que la Facultad de Ciencias, desde siempre, no ahora, esto puede ser mal interpretado, pero que no, cuando uno entra a la Facultad de Ciencias parece otro país. Es impactante. Estás en otro país. Se hacen cosas extraordinarias en muchísimas disciplinas, desde la oceanografía hacia la física, desde la matemática a las geociencias, la biología molecular, la biología general, la zoología. Hay una cantidad de oportunidades y estamos muy orgullosos de esa facultad de la Universidad de la República. Como también yo estoy muy orgulloso de mi propia Facultad de Medicina, que en el GACH tenía más del 50% de los científicos que eran de la Facultad de Medicina, que a veces la facultad no tiene, no tiene tanta promoción, no se autopromociona demasiado, embargada de asuntos que tienen que ver con la salud. Pero la Facultad de Ciencias en particular es un espacio muy interesante y que, bueno, cuando salgan esos muchachos licenciados habrá que darles lugar. Rafael, ¿cuál es el gran desafío que tiene hoy la ciencia? Los otros días leía, por ejemplo, un experimento que se está realizando para que el envejecimiento no se note en las personas. Me llamó la atención, me pareció de ciencia ficción. Sí. Es decir, que las personas de 80 años van a tener un rasgo físico, sobre todo facial, mucho menor.
Ya no llegamos. Está bien eso. Ya no llegamos a eso, Jorge. Está, de veras, sí, no llegamos. Pero está Estaba bien intenso. eso. La ciencia debe realmente invadir esas cosas que tienen que ver con el desarrollo, por ejemplo, de un ser humano. Ahí pueden empezar a ver Tú lo conoces el caso, ¿verdad? Sí, claramente, y está dentro de los 10 grandes desafíos de la ciencia para los próximos 10 años, el tema del envejecimiento o el rejuvenecimiento, como se plantea, y otros asuntos que inclusive parecen más de ciencia ficción, en realidad la ciencia humana. Ahí hay una dimensión que es la dimensión bioética, que debe considerarse. Que se planteó desde la oveja Dolly. Exactamente. Y, bueno, por un lado está la cobró tecnología, fuerza. lo que la tecnología nos permite hacer a nivel de la revolución biológica que estamos viviendo, ¿no verdad? Cuando uno piensa que desde que se resolvió el genoma del coronavirus, un mes después de los primeros casos, hasta el comienzo de la vacunación, pasaron 300 días. Es increíble. Fue un récord. Sí, sí, digamos. increíble. Un récord absoluto. 300 días desde que se definió, bueno, este es el gen. A partir de este gen generamos el mensajero, el RNA mensajero y las vacunas. Fueron 300 días. Qué fantástico. Y ahí la ciencia dio un paso muy grande. La tecnología, hay una cantidad de tecnologías en el área de la biología que se pueden utilizar, de la biología molecular, de la genética, pero hay asuntos que empiezan a tocar Sí, aspectos- dimensiones éticos, bioéticos, existenciales. Y ahí es la sociedad la que tiene que decidir. Los robots. Hoy Claro. estaba viendo una entrevista a un robot. Exacto. Con un razonamiento. Exacto. Bueno, Japón Entonces, Y dice, todavía no pienso por mí mismo. Y ahí algo muy importante es la democracia, porque es el sistema democrático, en el sentido más, acepción de más amplio de la palabra, del concepto, que puede regular y modular estas eventuales tendencias que la tecnología permite. Obviamente que en sistemas autoritarios podría pasar que algo se dispara y se hace y la sociedad no tiene control sobre eso. Entonces, en ese sentido, los que trabajamos en biología molecular, somos muy cuidadosos y así tratamos de transmitirlos a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes y en nuestros ambientes académicos, de que todo paso que de alguna forma empiece a conflictuar con temas de carácter existencial, hay que revisarlos. Otro tema diferente es lograr el envejecimiento saludable. Claro. Otro tema La diferente es que medicina preventiva que está que la tan en expectativa boga de ahora. vida y la expectativa de salud no estén tan separadas. Pero hacia ahí vamos, ¿no? Mayor expectativa de vida, mayor saludable. Eso es un concepto muy importante, conjuntamente con el concepto de una salud que quedó tan claramente establecido en pandemia. La salud es la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, que entre todas tienen circuitos integrados. ¿no Y la verdad? salud humana cobró otra dimensión también con la pandemia porque se habló obviamente de lo que afectaba emocionalmente, de lo que afectaba psicológicamente. Como doctor en medicina, ¿la pandemia dejó alguna buena enseñanza? Me imagino, no sé cómo bajaron los casos de gripe por la virtualidad para los niños. ¿Qué habría que aplicar de lo que dejó la pandemia en términos de medicina que usted pueda decirnos? ¿De a quién más? Yo creo que la vigilancia, los sistemas de vigilancia epidemiológica general y lo que en Uruguay se ha establecido, que es la vigilancia genómica en tiempo real, con el consorcio que se ha constituido entre el Instituto Pasteur de Montevideo, la Universidad de la República y otras instituciones, son elementos muy importantes para adelantarse o detectar muy precozmente, por ejemplo, variantes o patógenos que puedan aparecer y que puedan afectar la salud humana, la salud animal o la salud vegetal, que otra vez, como Claro. estamos diciendo, están todas totalmente interconectadas. Claro. Aquello que el hombre progresa, recluta territorio, depreda y Invade. avanza en forma infinita, tocó un límite, ¿no verdad? El calentamiento global, sobre todo hoy, tiene una fuente que viene de las actividades humanas. Y eso a su vez termina impactando en la biodiversidad, en la salud, en lo que es la parte de los cultivos, en las crisis ambientales que estamos siguiendo. Entonces, creo que en el siglo XXI el concepto de una salud es muy importante. La pandemia nos ha ayudado a entender muchas cosas. Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad hace que los nichos a donde van a ir los virus cada vez se van a dirigir más al hombre. Claro. Porque tenemos Menos- casi 8.000 menos animales. millones de personas. Entonces, esos virus estos son enfermedades zoonóticas que saltan de especie a especie. Bueno, ¿cuál es la especie más abundante en el planeta? Nosotros. Por lo tanto, somos nosotros quienes tenemos más probabilidades de captar alguno de estos nuevos patógenos. Apasionante. Perdón. Perdón, porque lo tengo a radio acá y quiero preguntarle.
alguien que se volvió predominante en la pandemia fue China, ¿no? Sobre todo en la etapa final con su diplomacia de las vacunas, hizo llegar vacunas a lugares donde de otra forma no se iban a conseguir. El caso de Uruguay, básicamente nos proporcionaron de las primeras demandas que hicimos de vacunas de forma generosa, pero China obviamente va a aprovechar esa diplomacia de las vacunas para acercarse a países con los cuales no tenía tantas relaciones. Y en paralelo en Uruguay estamos en pleno tratativa de firmar un eventual TLC con China, ¿no? Para la ciencia uruguaya, ¿qué implicancias puede ya tener un tratado de libre comercio con China? Bueno, no lo hemos analizado en profundidad. El otro día me tocó participar en la Comisión de Futuro del Parlamento y directamente lo planteé. Es decir, la ciencia china requiere cada vez más de recursos humanos altamente capacitados. Entonces, obviamente, va a ser un potencial captador de recursos humanos que vengan desde Uruguay. Entonces, Uruguay tiene que plantear estrategias, si avanza en esa dirección, en ciencia y tecnología que sean ganar-ganar, donde nosotros podamos trabajar basados en Uruguay, o si queremos viajar, viajamos, pero que no se desarme nuestro sistema, porque va a ser un sistema de captación muy fuerte de recursos humanos. China tiene institutos de investigación muy desarrollados y muy buenos en distintas disciplinas. Estoy seguro que podremos firmar una cantidad de acuerdos en áreas de cooperación, algunas de las cuales en Uruguay son débiles, otras en las cuales Uruguay es fuerte. Pero yo entiendo que esto tiene que ser hecho en condiciones de igualdad, sabiendo que la formación científica nacional es muy potente y que tenemos mucho que aportar a esa relación. Entonces yo me pararía en ese lugar, discutiría punto por punto y siempre de una relación igualitaria, con programas que sean de ida y vuelta, y protegiendo lo que hemos construido en los últimos 35 años y no desarmar. Con ciudades que están reapareciendo con fuerza. Hoy aislaron una ciudad de 4 millones de habitantes y Wuhan suspendieron competencias deportivas por el coronavirus. Sí, les comento que en el mundo el único país que queda ahora que con la estrategia de eliminación total del virus es China, porque Nueva Zelanda y Australia inclusive ya definieron que van a tener que cohabitar con el virus tal cual. Nosotros lo venimos diciendo ya desde hace muchos meses que va a ser una cohabitación. China sigue planteando la estrategia de eliminación. Es extremadamente difícil que esa estrategia sea exitosa en el largo plazo. Y un país tan grande. En un país tan grande, con tanta gente, pero naturalmente es un país que tiene un sistema político que no es igual al nuestro. Que le permite tomar esas medidas generar también. medidas mucho más drásticas que acá. Rafael, voy a retornar hacia atrás. Bueno, uno no puede retornar hacia adelante, ¿verdad? Regresamos, Jorge. A propósito de ese informe que manifestaba sobre el envejecimiento, leí allí una cosa muy interesante también, que hay una teoría muy firme de que el ser humano está hecho para vivir 128 años. Apúrense, por favor. ¿Es así? Bueno, es una gran discusión. El tema de la plasticidad, de ese límite duro que hasta ahora la biología humana ha indicado que no se puede superar. Y ahí están divididas las opiniones. Muchos pensamos que a punto de partida de la batería de herramientas que existen en la nueva medicina y en la nueva ciencia, será posible traspasar ese umbral, pero bueno, habrá que demostrarlo. Es decir, en la medida que entendemos mejor los fenómenos de envejecimiento y se puede intervenir en ellos más tempranamente, es posible que esa barrera dura de 125, 128 años en algún momento se pueda franquear. Yo me conformo. Y un poco la ciencia de la gerontología está yendo hacia esa dirección. Todavía falta un tramo largo. A mí uno de los temas que más me preocupa es el envejecimiento cerebral, porque en un escenario de aumento de la expectativa de vida, nos tocó participar en la Comisión de Expertos de la Seguridad Social en una conferencia sobre envejecimiento y expectativa de vida en el Uruguay, porque obviamente es fundamental para el tema de cómo uno prevé los retiros, y es muy importante acoplar a ese envejecimiento un envejecimiento cerebral saludable, porque de otra forma se generan personas añosas que tienen un compromiso muy alto de sus funciones cognitivas y eso tiene un impacto gigante sobre la persona, sobre su familia, sobre la sociedad. Entonces ese es uno de los temas que creo que
Eso y el colapso del aparato locomotor, que es la primera causa de minusvalía de los adultos mayores, no poder moverse, estar en una silla de ruedas, son dos de los grandes temas que desde el punto de vista de la salud pública hay que enfrentar. Entiendo que el Ministerio de Salud Pública lo está encarando y lo va a encarar, y ojalá que se nutra de mayor influencia científica para poder aportar también a esa dimensión. Hace ya muchos años, en unos documentales que hice sobre ciencia, que tú estabas, descubrí un par de temas que no sé en qué estaban, pero eran impactantes y tienen que ver con esto. Uno era guardar el cordón umbilical. Había bancos de que se estaba congelando, porque con eso en el futuro el niño que había nacido podía curarse prácticamente todo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ese es todo el área de células madres, de lo que son las terapias celulares, sobre las que se sigue avanzando. Todavía no hay aplicaciones revolucionarias, pero tener ese capital es un capital que eventualmente en su momento va a poder aprovecharse. Es decir, las células indiferenciadas, las células madre, tienen la posibilidad, por su pluripotencialidad, de ir hacia distintos tipos de estirpes celulares, una neurona, una célula muscular. Una diferenciación celular diferente. Una célula ósea, un osteocito. Entonces, se ha logrado, a partir de esas células madres, diferenciarlas en distintos tipos de células. En modelos experimentales, por ejemplo, pacientes que adolecen, por ejemplo, de enfermedad de Parkinson, se pueden reemplazar neuronas o células madres que luego evolucionan a neuronas del tipo que hay en la sustancia nigra, que es la que comanda algún tipo de movimiento si está comprometido en el Parkinson. Todavía están a nivel preclínico, como también están la mayoría de las terapias génicas, pero bueno, esos son caminos de la medicina de precisión y del siglo XXI que se van a ir recorriendo, pero que tienen que ir de la mano de toda la discusión bioética, claro. Siempre. Dale la última, Diego. El métier de Radi son los radicales libres. Sí. ¿No? Siempre hacemos el chiste de Alfonsín. Sí, me lo han hecho en Argentina un montón de veces. Un montón de veces. Sí, pero sí. Concretamente, para que la gente sepa, pues Rafael Radi para el promedio de los uruguayos es el coordinador del GACH, ¿no? Pero tu línea de investigación más profunda ha ido por ese lado. Sí. Para radicales libres for dummies, como se dice comúnmente, para explicarle a la gente cuál es tu verdadera pasión. Bueno, eso tiene que ver con el metabolismo del oxígeno, cómo consumimos oxígeno, cómo generamos energía para nuestros tejidos a partir del consumo de oxígeno. El tema que la vida aeróbica, que es la que tenemos ahora, hay que recordar que cuando la Tierra se origina, hace 4.000 millones de años, no había oxígeno. Claro. Nosotros teníamos una atmósfera básicamente anaeróbica, y a través de la evolución se fue aumentando la concentración de oxígeno atmosférico hasta llegar al 21% que tenemos hoy. Nosotros utilizamos el oxígeno para hacer la combustión de los nutrientes, los glúcidos, las proteínas, los lípidos, para generar energía. Ahora, eso tiene un precio, y el precio son eventos de oxidación donde se forman estas sustancias llamadas radicales libres, que tienen electrones desapareados, que son muy reactivas y que dañan componentes celulares. Eso está vinculado al proceso de envejecimiento, a la inflamación. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros en nuestro laboratorio y con el equipo que tenemos en la Facultad de Medicina es tratar de optimizar esas rutas de consumo de oxígeno para generar energía sin que se generen esos efectos tóxicos secundarios que tienen que ver con la neurodegeneración, con el cáncer, Radi, con la la inflamación. respiración tan importante. Ahí me enteré que el TANAT creo que es bueno para eso. El TANAT puede ser que... Bueno, el TANAT... Ahí me enteré en ese... Cuando hice la vuelta... El TANAT tiene... No busque excusas. El TANAT y las frutas en general y las verduras tienen una familia de compuestos que son polifenoles que contribuyen a, disminuir el daño oxidativo. Por eso, entre otras cosas, las dietas ricas en frutas, en verduras, y también cada tanto una copita de vino, se asocian, como la dieta mediterránea, a una disminución de las enfermedades cardiovasculares, de cáncer y las neurodegenerativas, y un envejecimiento más saludables. Por eso en Cerdeña, por ejemplo, hay centenarios, muchos centenarios. Claro. Rafael, Qué interesante. Gracias por tu presencia. No escuches esto porque sé que no te gusta a ti escuchar estas cosas, pero quedé pensando a propósito de la gran cantidad, la atracción nueva que la ciencia está provocando en nuestros jóvenes, pienso fundamentalmente, ¿verdad? Se debe a todas estas circunstancias que hemos vivido. Pero ¿sabés una cosa? Bueno, ahora sí, escuchalo. También se debe a la buena comunicación que han realizado varios científicos uruguayos de la ciencia.
han explicado muy bien todo lo que tiene que ver con los límites y los alcances del quehacer científico. Ahora sí no escuches. Tú sos de los mejores en ese sentido. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Sí. Jorge, yo tenía algunas cosas para hablar que tienen que ver con el aumento o no del delito o digamos del delito, la reducción del delito en la época de la pandemia, pero lo dejamos para el programa que viene, porque los últimos informes internacionales hablan que eso fue al principio y que en el último año ha aumentado como nunca. Esto es en un último informe de la Europol, la Policía Europea, que está advirtiendo que el delito, las mafias organizadas han reaccionado, no sé cómo se puede llamar científicamente, se han reorganizado y que el crimen organizado ha aumentado durante la pandemia y que los delincuentes han sido rápidos en adaptar los productos ilegales, el modus operandi y las narrativas durante COVID-19. O sea, el informe de Europol dice que al comienzo de la pandemia fue verdad que bajó el delito. Esto coincide con informes de Estados Unidos, Centroamérica, de varios países. Hay un informe que está circulando, que hablábamos ayer con Sapo, pero es del primer semestre. Sí. Esa es una cosa. La última, rapidísima, porque sé que estamos con poco tiempo. Sí. Una novedad muy relevante de la que no le pudimos preguntar al ministro, que tiene que ver con su mamá. El año pasado, él nos había adelantado, aquí, en el programa... Estamos hablando del ministro del Interior. Cecilia Fontana de Heber murió en 1978 por un vino envenenado que iba dirigido a su Sacudió esposo. el país eso. Iba dirigido a Carlos Julio Pereira y a Alberto Lacalle de Herrera. Nunca se aclaró el caso, año 78. Y él el año pasado nos dijo acá que estaba avanzando. Nosotros sabemos que hay una investigación muy profunda del fiscal Percivale, que hay avances sustanciales y que gracias a nuevas técnicas y nuevas tecnologías se ha encontrado en la botella una nueva huella digital que pertenece a un jerarca policial de la época. ¿Qué te parece? Así que esta es una noticia. En la botella apareció una nueva huella, o sea, una huella digital muy vieja, pero que inicialmente no había sido detectada, digamos, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con el tema. Removedor para el caso. Una pausa brevísima. ¿Nos despedimos? ¿Sí? Ya se pasó, Jorge, ya terminó. Se nos fue el primer programa del segundo ciclo de periodistas. Nos reencontramos el jueves, 20:30. 20:30, 8:30 de la noche. Nos vemos acá. Nos vamos a encontrar aquí. Gracias, Rafael, de nuevo. Rafael, gracias por asistir incluso a esto. Hasta el jueves. Chao.